la gente se atreve a decir en voz alta. Y es que mientras todos están hablando de España, de Francia, de Portugal, de la nueva generación de estrellas europeas, Argentina está haciendo algo silencioso, algo que estos últimos 2 años ha pasado completamente desapercibido, y que va a ser exactamente lo que la convierte en el equipo más peligroso del Mundial 2026. Porque si entras a cualquier foro, si ves los debates, si revisas las apuestas deportivas de las principales casas del mundo, Argentina aparece como cuarta o quinta favorita. Y eso, señores, es exactamente la mejor noticia que le podía pasar a la selección de Scaloni, porque Argentina ya demostró en Qatar 2022 que puede ganar cuando nadie la tiene como favorita, y está a punto de repetirlo. Pero antes de explicarte por qué, déjame hablarte de algo que me parece fundamental y que creo que resume todo lo que está pasando con esta selección. Hay una frase que Scaloni dijo casi de pasada en una entrevista, casi sin darle importancia, y que para mí lo explica absolutamente todo. Dijo: yo no busco los mejores jugadores, busco los jugadores correctos. Y en esa frase está el secreto de todo, porque eso es exactamente lo opuesto a lo que hacen el 90% de las selecciones del mundo. Piénsalo. Francia tiene a Mbappé, tiene a Tchouaméni, tiene literalmente el plantel con más valor de mercado del mundo. Y sin embargo, si ves a Francia jugar, muchas veces parece 11 jugadores individuales haciendo cosas individuales en el mismo campo. No parece un equipo, parece una colección de cromos carísimos. Y eso en un mundial, donde los partidos se deciden en detalles, donde la presión psicológica aplasta equipos enteros, donde un partido malo puede mandarte a casa en fase de grupos. Eso es un problema enorme que Francia todavía no ha resuelto. España, en cambio, juega diferente. España sí tiene identidad, España sí juega como equipo, pero España llega al mundial con bajas importantes, con jugadores que arrastran problemas físicos y con una defensa que cuando se enfrenta a equipos que presionan alto se pone visiblemente nerviosa. España tiene el mejor fútbol del mundo cuando le dejan jugarlo. El problema es que en un mundial no siempre te dejan jugar tu fútbol. Y ahí está Argentina. Argentina no necesita condiciones perfectas para ganar. Argentina ya demostró en Qatar que puede ganar perdiendo el primer partido contra Arabia Saudita, remontando cuando todo parecía perdido, llegando a una final que fue probablemente la más emocionante de la historia del fútbol mundial y ganándola. Argentina sabe sufrir, Argentina sabe sobrevivir, y eso, en un torneo de eliminación directa, vale más que cualquier talento individual. Pero hay algo que cambió en Argentina en estos 2 últimos años que muy poca gente está analizando correctamente, y es la transición generacional que Scaloni está manejando de una manera que no tiene precedentes en la historia reciente de las selecciones grandes. Porque normalmente, cuando una selección campeona del mundo entra en transición generacional, lo que pasa es un desastre. Lo vimos con España después del 2010. Ganaron el mundo, se quedaron con los mismos jugadores 4 años más, llegaron a Brasil 2014 y los eliminaron en fase de grupos. Lo vimos con Alemania después del 2014. Ganaron en Brasil. 4 años más tarde en Rusia les ganó Corea del Sur y se fueron también en la primera fase. La resaca del campeón es real. Es un fenómeno documentado. Le pasa a casi todos. Y sin embargo Argentina, que ganó en Qatar 2022, inmediatamente después ganó otra Copa América. Y lo hizo mientras Scaloni mezclaba jugadores históricos con una generación nueva de manera tan natural que casi nadie lo notó. De repente, Enzo Fernández ya no es la promesa joven que sorprendió al mundo en Qatar. Es un centrocampista titular consolidado en el Chelsea jugando a nivel top de Europa. De repente, Julián Álvarez ya no es el chico que le anotó 2 goles a Croacia en semifinales. Es el delantero del Atlético de Madrid que esta temporada fue figura en la Champions League y que llega al Mundial con 26 años, en el límite absoluto de su carrera. No todo ha sido perfecto en Madrid. Hay rumores de incomodidad con el esquema de Simeone y un posible cambio de club en el verano. Pero en términos futbolísticos sigue siendo uno de los delanteros más peligrosos del planeta. Y eso nadie lo discute. De repente Alexis McAllister no es el volante prometedor de Brighton. Es el mediocampista titular del Liverpool. Un jugador que ya tiene en su palmarés una Premier League y que llega al Mundial habiendo acumulado 3 temporadas de alto nivel en uno de los clubes más grandes del mundo. La temporada 2025 hasta 26 no fue la mejor ni para él ni para el Liverpool. Pero eso no cambia lo que es. Un centrocampista completo, ganador, con la madurez de quien ya levantó una Copa del Mundo. Eso no pasa por casualidad. Eso pasa porque Scaloni los puso en situaciones de presión máxima. Los hizo ganar, los hizo sentir campeones. Y eso los convirtió en jugadores completamente distintos a los que eran antes de Qatar. Y ahora llegan al 2026 con esos mismos jugadores en su prime absoluto. Enzo Fernández va a tener 25 años en el Mundial. Julián Álvarez 26. McAllister 27. Lautaro Martínez 27. Estos no son promesas. Tampoco son veteranos apagándose. Son jugadores que están ahora mismo en el pico de sus carreras, que ya tienen la experiencia de haber ganado un mundial y que van a llegar al torneo siendo titulares indiscutibles de sus clubes. Esa combinación de experiencia mundialista más prime futbolístico, más rodaje europeo de alto nivel, no
no existe en ninguna otra selección del mundo, en ninguna. Y encima de todo eso, por si fuera poco, está apareciendo una segunda ola de jugadores jóvenes que encajan perfectamente con lo que Scaloni necesita. Nico Paz, que si todavía no lo sigues en la Serie A necesitas empezar a hacerlo ya, porque los números que está teniendo y el nivel de fútbol que está mostrando contra equipos grandes son de un jugador que claramente va a ser el heredero de la próxima generación argentina. Giuliano Simeone aportando intensidad y calidad en el Atlético de Madrid, incluso en Champions. Mastantuono Garnacho, que llegó al Chelsea este año con mucha expectativa, pero que todavía no ha encontrado su mejor versión en Londres. Y precisamente eso es lo que puede ser exactamente el tipo de jugador que te explota en un torneo así. La historia del fútbol está llena de jugadores que encontraron su mejor versión en una Copa del Mundo. Máximo Perrone, Carboni, jugadores jóvenes que ya están tocando la élite europea y que entienden perfectamente lo que Scaloni les pide. Y lo más impresionante es que todos, absolutamente todos, parecen encajar de manera natural en el sistema, como si hubieran jugado juntos toda la vida. Ahora hablemos de Messi, porque sí, el debate sobre Messi va a seguir existiendo hasta que se retire, y hay que abordarlo con honestidad. Messi físicamente ya no es el de 2015, eso es evidente, y no tiene ningún sentido negarlo, pero hay algo que la mayoría de la gente está analizando mal cuando habla de Messi en este mundial, y es que Messi hace tiempo que dejó de necesitar su físico para ser determinante. Messi controla ritmos, Messi atrae marcas, Messi toma decisiones en una décima de segundo que ningún otro jugador del planeta tomaría igual, y Messi ya está completamente adaptado al clima y a las condiciones de Estados Unidos, algo que va a ser un factor real en este mundial, especialmente para los jugadores europeos que van a llegar a ciudades como Miami o Dallas en verano y van a sufrir de una manera que no tienen prevista. Pero lo más importante de Messi en el 2026 no es físico ni técnico, es psicológico, porque por primera vez en su carrera, Messi va a llegar a un mundial sin el peso de tener que demostrar nada, sin la mochila de ser el que tiene que salvar a Argentina, sin la presión de que si no gana el mundial su legado queda incompleto. Todo eso ya lo resolvió en Qatar. Ahora Messi va a llegar libre, y un Messi libre, señores, es el jugador más peligroso del mundo independientemente de su edad. Y ahora viene la pregunta que todos están haciendo: ¿puede Argentina ser bicampeona del mundo? ¿Puede conseguir algo que en 64 años? Francia lo intentó con el ciclo 2018 hasta 2022 y se quedó en la final. Brasil lo intentó en 1998 siendo campeón del 94 y no pudo. La misma Argentina lo intentó con Maradona en el 86 y el 90 y tampoco pudo. Es el reto más difícil de la historia del fútbol de selecciones. Pero Scaloni tiene algo que ninguno de esos equipos tuvo. Tiene una mezcla perfecta de jugadores en su prime, experiencia mundialista, identidad táctica consolidada, una transición generacional funcionando y la confianza colectiva de un equipo que ya sabe lo que se siente levantar esa copa. Y tiene a Messi, que esta vez va a jugar sin cadenas. Para mí Argentina no es la favorita número uno de este mundial, pero Argentina es el equipo al que yo menos querría enfrentarme en una eliminatoria directa. Y al final, en un mundial, eso es lo único que importa. Si lo consiguen. Si Argentina termina siendo bicampeona del mundo, tricampeona en total, con esta generación, con Scaloni, con Messi como último baile, sinceramente no sé cómo alguien podría discutir ese legado jamás. Sería posiblemente el ciclo de selección más extraordinario de la historia moderna del fútbol. Y por eso digo que el Mundial 2026 tiene un problema muy serio con Argentina, porque todo indica que esta selección está más preparada de lo que parece. Y cuando Argentina está preparada y nadie lo sabe, ya sabemos cómo termina eso. Eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y de comentarme tu pronóstico. ¿Hasta dónde llega Argentina en el 2026? ¿Bicampeona o eliminación temprana? Comenta abajo, que me interesa leer.